Queridos compatriotas, hermanos peruanos, este mensaje va para ustedes y también no solamente para ustedes, sino para mis hermanos latinoamericanos, ya que la realidad que se vive en Latinoamérica y que se vive en Perú es la misma, solamente con ligeros matices. Hace poco el presidente Castillo viajó a las Naciones Unidas a dar su discurso ante la Asamblea General de la ONU y la verdad que me dio vergüenza, me dio pena, tristeza, alegría, reí, lloré, sentimientos encontrados en ese momento, porque la verdad yo no entendía cómo podíamos tener ese presidente que tenemos. Es un desastre, para empezar, no sabe ni hablar. Parecía que estaba escuchando a Cantinflas en una de sus películas como Su Excelencia del año 67, donde él hace de embajador, o Si yo fuera diputado del año 52, donde llega a ser diputado, y en esa película él habla, hace sus speech, habla sus discursos, donde habla mucho y no dice nada. Es exactamente lo que ocurre con Castillo. Habla, habla, no sabe lo que dice, y la verdad que es penoso tener un presidente así como el que tenemos. Pero eso no solamente ocurre en Perú, aparece en varios países de Latinoamérica. Lo tuvo Evo Morales, lo tiene Maduro en Venezuela, la Cristina. Muchos presidentes en Latinoamérica tienen ese, están en ese nivel, en esa categoría, de hablar cantinfladas. Bueno, pero nosotros nos quejamos del presidente que tenemos, pero nosotros somos culpables del presidente que tenemos. Nosotros elegimos esas autoridades. Entonces, no nos quejemos de lo que hemos elegido. Lamentablemente no aprendemos de nuestros errores. No vemos en nuestro pasado, en nuestra historia, para saber que no debemos cometer el mismo error y siempre caímos en el mismo bache, en el mismo hueco. Tropezarnos y elegimos lo peor de lo peor. Pero yo no quiero hablar ahora del presidente, porque ya se ha hablado hasta la sociedad de Castillo, que hay que sacarlo, que hay que vacarlo, perfecto. Estoy de acuerdo con todas esas ideas, porque es un inepto, un incapaz, que el puesto le quedó demasiado grande y él pues, no da la talla. Pero en verdad, la culpa de todo eso también la tiene el Congreso, porque el Congreso no hace nada. El Congreso no ha hecho nada y no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque son otra, otro grupo de advenedizos que han tomado el poder y que disculpen la palabra, en su perra vida han ganado lo que ganan como un sueldo de congresista. Entonces no quieren dejar la mamadera. Y como no quieren dejar la mamadera, prefieren dejar las cosas como están, porque ellos se verían directamente afectados. Yo no entiendo cómo a un congresista que ha sido acusado de violación se le haya sancionado por 120 días. Ese tipo debe haber ido desaforado y haber ido preso de frente al Lurigancho y juzgado. Porque no podemos permitir que violadores sean padres de la patria. O que gente que está cuestionada por robo, por diferentes tipos de delitos, sigan enquistados en el gobierno. Y todo esto es una guerra de mafias. El Perú se convirtió en un botín entre una mafia que por 30 años más o menos manejó la situación, cuando tenían mayoría en el Congreso, y cuando Fujimori fue presidente, porque de ahí arranca todo también. Entonces ellos han como perpetuado y han querido perpetuarse todavía en el poder. Y esta mafia nueva que ha entrado de izquierdistas, comunistas, reciclados, prosenderistas, esto es un arroz con mango, que están ahora en el poder y que no saben qué hacer, porque no saben qué hacer. Entonces es una guerra de mafias. Entonces esto se repite en todos los países de Latinoamérica. Y no aprendemos nuestros errores. Yo tengo un amigo que es sociólogo aquí en los Estados Unidos y él me dice que para él a la América Latina el subcontinente latinoamericano es una caja de sorpresas. Porque él lo entiende de su perspectiva de primer mundo, porque él no es americano, él es europeo, pero vive acá, como nosotros no nos percatamos de los errores que se han cometido en el pasado y no los subsanamos. Entonces simplemente le contesté porque somos un pueblo ignorante, lamentablemente. No leemos, se presentan candidatos y votamos por ellos por la carita bonita, por la sonrisita fácil, porque se toma fotos con los niños, con los pobres, pero fotos ahí nomás y después salen y ya no aparecen más hasta que salen elegidos. No elegimos, no nos damos de trabajo de leer, porque el Perú es un país que no lee. Y al no leer, no podemos saber planes del gobierno. Entonces, por eso siempre nos van a agarrar de tontos. Entonces, a mí me mortifica que ahora se le ataca a Castillo y que se le va a seguir atacando, pero también nuestras baterías deben ir enfiladas hacia el Congreso. Debemos pedir una remoción total. Borrón y cuenta nueva, no en el sentido. Borrón y cuenta nueva de sacarlos, sí, pero también investigar a todos los corruptos. Porque el Congreso está lleno de corruptos. Esos
esa banda de los niños y todos esos que están ahí. ¿Por qué? Porque ven el poder y el gobierno como un botín y aprovechar, sacar lo máximo que puedan mientras están en el poder. Porque saben que en 5 años más no van a salir reelegidos. Entonces están haciendo de las suyas. Y nosotros como ciudadanos debemos tener el ojo atento para señalar a todos los delincuentes que están allí. Por eso, repito otra vez, el caso del congresista que ha sido sancionado, no suspendido ni desaforado por violación. Ese tipo, eso me hierve la sangre y la población no ha hecho nada, no salió a protestar. Salimos a protestar por la remoción de Castillo, pero no salimos a protestar en las calles por congresistas como de esa naturaleza, como el que ha sido acusado de violación, que ya ni me acuerdo su nombre, ni me quiero acordar. Pero ese es uno, la punta del iceberg, es por todos lados. Está podrido el sistema, el sistema de gobierno del país. El Congreso, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y no habla del poder judicial, que ya los conocemos, los famosos cuellos blancos, como un tipo como Inostroza llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de Perú. O sea, la máxima autoridad en justicia era un tremendo corrupto. Y todos los que venían de abajo, la corrupción estaba por todos lados. Y todavía se mantiene inalterable, porque hay juicios que todavía no se sentencian, hay las coimas por debajo de la mesa. Entonces está podrido el sistema de gobierno del país. Y eso es caldo de cultivo, eso es caldo de cultivo para que grupos con ideas revolucionarias o ideas tipo Sendero Luminoso florezcan. Y después nos quejamos de de un conflicto, como ellos lo llaman, pero en verdad es de que aparezcan guerrillas o terrorismo en el país, porque son gente que nunca han sido escuchadas y que han sido captadas por estos grupos y esas ideas que hacen más daño, entonces hacen más daño. Entonces tenemos que pensar a ver bien. Ahora se vienen las elecciones municipales el 2 de octubre en el Perú. Yo siempre he dicho que las autoridades ediles es el primer contacto que tiene la población o el ciudadano con nuestras autoridades. Entonces, si a partir de estas elecciones municipales no empezamos a tener otra visión de cómo queremos ser gobernados, no, nada va a cambiar. Ahora, estas elecciones que se vienen, yo les pido a los ciudadanos, voten a conciencia, lean planes de gobierno, vean el perfil del personaje o el candidato que se presenta, si tiene denuncias, si es cuestionado, si ha sido autoridad antes y no ha hecho nada. Cuestiones todo ese tipo de elementos. Y elijamos las autoridades más idóneas que nos van a gobernar. Ahora es el tiempo de hacer ese cambio en el país, en el Perú, a través de nuestras autoridades, en la elección de nuestras autoridades ediles, municipales. Y el cambio va a llegar progresivo cuando le exijamos a esas autoridades elegidas que hagan su labor. Para después, cuando vengan las elecciones presidenciales o generales, elijamos buenos candidatos para el Congreso y a nuestro presidente. No se trata de hablar bonito o hablar feo. Se trata de un presidente que haga acción, que tenga acción, que ame al país, que no entre al poder por grupos, por bandas mafiosas para gobernar y hacerse cargo del poder para poder seguir robando. Sino un presidente que haga ese cambio. Si queremos ser un país o pretendemos ser un país, aspirar al primer mundo, tenemos que pensar así, a ver nuestros problemas, combatir desde adentro esa corrupción y ver la solución para que la gente que menos tiene pueda llegar a donde pueda llegar el gobierno. La gente que menos tiene, que usualmente está en las zonas rurales, no tiene ayuda del Estado, no recibe apoyo del Estado. Y el gobierno se debe encargar de que esa ayuda llegue, para que ahí no se generen los cabos de cultivo para grupos sediciosos que después quieran tomar el poder por las armas, como lo hizo Sendero Luminoso o el MRTA, que se aprovechó de esa gente que no tenía esperanza o que no pensaba en un Perú con esperanza y futuro de desarrollo, sino bajo este tipo de acción. Otra cosa más, la riqueza de un país no está dada por sus recursos naturales, sino por su gente, por el grado de instrucción y desarrollo que tenga su gente. Les pongo un ejemplo, Venezuela. Venezuela es un país inmensamente rico, lleno de petróleo, que hace rato pudo haber estado en el primer mundo. ¿Y cómo está ahora? Entre las economías más pobres, con una inflación galopante y altísima, donde los pobres hermanos venezolanos tienen que escapar de su país para buscar mejores oportunidades para su
sus hijos, para ellos mismos, en otras latitudes, porque Venezuela no se las da. Sin embargo, tenemos el otro lado de la moneda, países como Japón o Singapur. Japón, la tercera economía del mundo, no tiene recursos naturales y miren lo que es. Tremendo país, desarrollado, industrializado. Singapur, otro país, otro ejemplo, que decidió apostar por la educación y logró obtener, llegar a ser un país de primer mundo, con una economía creo que superior de Singapur al conjunto de todo lo que es Latinoamérica. Eso es lo que tenemos que aspirar, a buscar una mejor educación. Cuando tengamos nuestra población instruida, preparada, donde haya más ingenieros, donde haya más profesionales, gente que lea, gente pensante, nuestro país y el continente latinoamericano va a salir adelante. Mientras eso no ocurra, nada va a cambiar, todo va a permanecer inalterable. Tenemos que hacer énfasis en la educación. Sin educación no existe nada. Lo demás viene por añadidura. Eso es lo que te quiero decir. Y bueno, ojalá que Dios ilumine al país, al Perú y a Latinoamérica en general, porque esto se ve en todos lados. Gracias, chao.